Hay cosas que me ayudaron a mejorar el aspecto de mi cabello. El crear hábitos fue fundamental para poder lograrlo. Esto no es más que repetir cierta acción muchas veces hasta que forme parte de nuestras vidas diarias, y créeme que todos podemos hacerlo. Entendí incluso que un simple vaso con agua podía cambiar las cosas, o que incorporar algunos vegetales a mi alimentación me traería grandes beneficios para el crecimiento de mi cabello. Por eso hoy te compartiré 10 hábitos que transformaron mi cabello. Usar gorro de satén. Este lo utilizo mientras duermo, ya que protege mi cabello para evitar que se rompa. Uso un gorro súper cómodo que no me apriete. Además, en este canal el frizz es un obstáculo de superación y para alejarlo probamos todo. El gorrito de satén es ideal. Para ponérmelo enrollo mi cabello que quede sueltecito y utilizo este tipo de accesorios, colitas también del mismo material, y así me aseguro de que mi cabello no se parta para nada. Me pongo mi gorrito y me acuesto a dormir. Ponlo en práctica y te encantará este hábito. También uso mucho el torniquete, vuelta o tubi. Para hacerlo utilizo una media panty como esta, y lo que realmente utilizo es la parte más grande. Así que lo que hago es hacerle un nudo y le corto el resto, y así me queda este gorrito. Te mostraré cómo me lo hago. Tengo dos formas. La primera es irle dando la vuelta a mi cabello por toda mi cabeza. Para eso parto el cabello en especie de dos partes y voy peinando para que quede lo más liso posible, y le voy dando esa especie de vuelta a todo mi cabello. Esto lo que va a ayudar es a que yo tenga el cabello mucho más liso y con muy poco frizz, y queda de esta manera. Luego me pongo un turbante y listo. Y la segunda opción es poniendo todo mi cabello hacia adelante, debe estar súper desenredado, y me pongo el gorrito, y con el gorrito puesto le voy dando toda la vuelta al cabello. Utilizo el torniquete hace mucho tiempo. Es buenísimo si tú no quieres utilizar herramientas de calor, te ayuda a controlar el frizz y te da a esos mismos beneficios al dormir que te da un gorrito de satén. Y listo, acá tenemos. Cada mañana me quito mi gorrito y desenredo mi cabello con cuidado para que no se quiebre. Y para eso lo desenredo desde la raíz hasta las puntas. Si comienzas desde arriba, probablemente se te crearán nudos, así que es más fácil que comiences desde las puntas. Cuando se desenreda el cabello se evita la aparición de nudos, sobre todo los nudos de hada, que son los que más daño le hacen al cabello porque son un poco difíciles de desenredar. Además, también me gusta utilizar peines y cepillos adecuados para peinar o desenredar mi cabello. Actualmente tengo estos que ayudan a que yo pueda desenredar mi cabello sin que se quiebre la hebra. Este cepillo Tangle me gusta muchísimo. Desde que lo compré quedé súper encantada. El cepillo de cerdas anchas lo utilizo más que nada cuando tengo el cabello húmedo y siento que existen nudos, porque al tener sus cerdas más separadas es mucho más fácil para desenredar. Y tengo también el cepillo de madera opcional, lo utilizo cuando me provoca, lo alterno con el otro, aunque el otro me gusta más. Utilizar pre-champú o pre-poo ha cambiado mi cabello de una manera increíble. Existe un antes y un después con este tratamiento para proteger mis hebras de los productos abrasivos que contiene el champú. En el canal siempre estoy haciéndoles mis campañas para que se atrevan a probarlo, y las personas que lo han hecho les ha encantado el resultado. Es un tratamiento de corto tiempo, pero que nos va a ayudar a que las hebras de nuestro cabello no se rompan, que estén muchísimo más hidratadas. Es un hábito que incorporé en mis rutinas hace más de un año y los resultados han sido increíbles. Si tú ya utilizas el pre-poo o pre-champú, déjamelo aquí abajito en los comentarios.
A nadie le gusta cortar el largo de su cabello, sobre todo si el propósito es hacer que crezca, ¿no? Por eso despuntar las hebras es ideal. Solo hay que tener paciencia y una tijera y comenzar a buscar pelo a pelo donde está abierta la punta y pues ahí hacer el mini corte. Solo donde está la horquilla es que hay que cortar. Es necesario cortar las puntas dañadas, ya que si no lo haces se termina abriendo toda la hebra y eso lo que va a hacer es dañar el resto del cabello. Aunque no nos guste cortar el cabello, si está dañada la hebra hay que cortar y tu cabello quedará más sano. Aceite reparador o finalizador. Incluir en tus hábitos el uso de un aceite reparador le dará grandes beneficios a tu cabello. Con tan solo una gota será suficiente para que así tu cabello no se sature ni quede apalmezado o quede muy pesado. Este le dará grandes beneficios cuando el cabello lo sientas seco o que tengas frizz. Ayuda muchísimo también a dar brillo y lo sentirás mucho más suave. Yo utilizo estos tres, el de Herbal Essence con aloe vera, el de L'Oreal o si no aceite de argán puro. Me encanta muchísimo. Rutinas capilares. Tener rutinas capilares es primordial si deseas un cabello largo y saludable, obviamente sin llegar a los excesos, pero dándole a tu cabello lo que necesite para mejorar. Para esto puedes utilizar recetas tanto caseras como productos comerciales. Lo importante es que le des a tu cabello lo que necesita, sea para hidratar, para nutrir, para el crecimiento o para reparar. Masajes capilares. Me parece que los masajes capilares son súper ideales si deseas estimular el crecimiento de tu cabello. Yo lo hago todos los días de 3 a 5 minutos. Lo hago antes de dormir o también aprovecho cuando estoy aplicando algún champú de crecimiento y doy masajes circulares. Siempre les digo que si aplican tratamientos como tónicos, aceititos o champú, realicen sus masajes capilares, ya que mejoran la circulación y estimulan el crecimiento para tener un cabello más largo, sano y fuerte. El estrés. El estrés físico y emocional puede causar caída del cabello. Trata de incluir entre tus hábitos espacios y momentos para relajarte, tomarte un té y no dejar que te agobien tantas cosas. El estrés no solo hace que tu cabello se caiga, sino también que luzca más opaco, que puedas sentir que tienes más exceso de grasa o de caspa, que te salgan canas prematuras. Trata de hacer cosas que te gusten y te hagan feliz. Recuerda que todo es pasajero. Espero que te haya gustado este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.